Bueno, guía número 5, semana 1 del 28 de septiembre al 2 de octubre, elementos teóricos y actividades, dice. Habilidad específica, determinar la medida del apotema y el radio de polígonos regulares y aplicarlo en diferentes contextos. Entonces seguimos con polígonos regulares y lo primero que viene en esta semana es un ejemplo. Dice, realizo lo siguiente. 1. Determino las medidas del lado y la apotema de un hexágono regular si su radio mide 6 centímetros. Entonces, por acá está el dibujo del hexágono. Y por acá sacan un triángulo pequeño de ese hexágono. Dice el punto A, anoto los datos del problema en la representación gráfica adjunta. O sea, en esa representación gráfica anoto los datos que me dan y que me solicitan. Entonces los datos son, ¿qué me están solicitando? La apotema, que es esta que está por acá, y el radio, que es este que está por acá, y ese lo dan, es 6 centímetros. Debo determinar el lado, que es todo este. Ahora viene el punto B. En el punto B dice, del ejemplo, dice, determino el valor del ángulo central del hexágono regular utilizando la fórmula. La fórmula para calcular la medida del ángulo central es igual a 360 sobre n, es decir, 360 sobre el número de lados del polígono. Y este polígono tiene 6 lados. 360 sobre 6 me da 60. Entonces ya tenemos la medida del ángulo central. Ahora dice, punto C, justifico por qué uno de los lados del triángulo es X. ¿De cuál triángulo? De este que está por acá. Voy a encerrarlo en rojo. De este triángulo que está por acá. Dice que justifico por qué este ángulo es, perdón, que por qué uno de los lados es X. Ajá. Bueno, resulta que todo el lado sabemos que, bueno, le escribimos aquí L, pero esto de acá es la mitad del lado y le llamamos X. ¿Cómo sé que es la mitad? Porque la apotema cae perpendicularmente y en la mitad del lado, ¿verdad? Entonces, en el punto medio del lado. Entonces sabemos que esta X es la mitad o corresponde a la mitad del lado. Luego está por acá la apotema y por acá la medida del radio. Dice, y la medida de uno de sus ángulos interiores es 30. ¿Por qué este ángulo es 30? Porque el ángulo central, todo este ángulo, ya lo averiguamos, y ese ángulo central mide 60 grados. Y este corresponde a la mitad, es decir, 30. Ahora sí dice, ¿por qué el triángulo anterior tiene un ángulo recto? Es decir, ¿por qué este ángulo de acá es recto? Porque, como lo mencioné, la apotema cae perpendicularmente, es decir, formando un ángulo de 90 grados. Por eso es que tiene ese ángulo recto. Por ende, el triángulo es rectángulo. Dice, ¿cuánto mide el otro ángulo interno del triángulo? Acá hay que recordar que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Ya tenemos dos, tenemos uno de 30 y uno de 90. Entonces vamos a abrir la calculadora para ver cuánto nos da el otro. Bueno, acá tenemos la calculadora. Para hacer ese cálculo ya tenemos dos. Entonces lo que hacemos es a 180 le quitamos los dos que tenemos uno de 90 y tenemos otro de 30 grados, que nos queda de 60 grados. Es decir, que este ángulo de acá abajo mide 60 grados. Ya tengo los tres ángulos y tengo los tres lados
indicados ahí, ¿verdad? Vamos a ir a continuar con el punto D. Dice, en el triángulo rectángulo formado con los elementos R, A y por X, puedo calcular el valor del apotema y de X con la ley de senos. Pues sí, sí puedo calcularlo. Con la ley de senos, esa ley me permite hacer el cálculo de esos valores, realizar el cálculo de esos valores. Dice, ¿en qué consiste la ley de senos? Vamos a recordar en qué consiste la ley de senos. Por acá vamos a hacer un dibujo de un triángulo. La ley de senos se puede aplicar en cualquier tipo de triángulo. Por ejemplo, este triángulo, escribamos A por acá, A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula. Por acá, al lado, le vamos a escribir C minúscula, B minúscula, representando las medidas, ¿verdad? Y A minúscula, y estos serían los vértices. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener tres ángulos internos. Este sería B, este sería A y este sería C. La ley de senos lo que dice es, por ejemplo, tomo A, que es la medida de lado, sobre sen del ángulo opuesto, que sería sen de A mayúscula, porque es el que está opuesto a ese lado. Y eso va a ser igual a B sobre sen del ángulo opuesto también, o sea, B iría para acá, con B mayúscula, sen de B mayúscula, igual a C minúscula sobre sen, perdón, del ángulo opuesto. Que sería aquí, sen de C mayúscula. Eso es lo que me dice la ley de senos. Son unas igualdades de razones que se cumplen, ¿verdad? Estas razones se cumplen, la igualdad entre esas razones. Entonces vamos a ver, ahora dice el punto E. Utilizando la ley de senos verifico que, entonces allá está el triángulo que extraímos de los elementos del hexágono, ¿verdad? Donde está la apotema, el radio y medio lado. Vamos a terminar ese triángulo. Entonces ese es el triángulo que está arriba. Lo único que hago es traerlo para abajo para verificar la ley de senos. Este es A, este es el radio que mide 6. Este ángulo mide 30 grados. No se entiende ahí, vamos a ver. 30 grados y este otro 60 grados. Y este es medio lado que está representado con X. Vamos a verificar la ley de senos. Dice 6 sobre sen del ángulo opuesto, que sería 90. Dice es igual a X sobre sen del ángulo opuesto, que es 30. Está así. Igual a A sobre sen del ángulo opuesto, que es 60. Está bien planteada la ley de senos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Según ese ejemplo, tomamos esta parte, estas dos razones, para despejar la X, para encontrar el valor de medio lado. Entonces despejamos esa X multiplicando ambos lados por sen de 30 y se obtiene que 6 sobre sen de 90 por sen de 30 es igual a X. Hacemos ese cálculo. Vamos a hacerlo por acá en la calculadora. Entonces sería 6 sobre sen de 90 por sen de 30. Al hacer ese cálculo se supone que da 3. Da 3 efectivamente. Entonces tenemos que el valor de medio lado es 3. Recordemos que es la mitad del lado, porque aquí está el hexágono. Esa X es solamente la mitad de ese lado, o sea, es esto que está acá. Ese es X. Entonces,
el lado completo sería 6, o sea, el doble, 2 por x. De hecho, aquí está. Esa es la medida del lado. Ahora vamos a calcular la apotema. Para calcular la apotema tomamos este que tiene A y el que está completo. Está completo, me refiero a que tiene tanto la medida del lado numérica y el sen del ángulo, ¿verdad? Mientras que este tiene una variable, hay que despejarla, que es la apotema. Al despejar esa apotema, multiplicando a ambos lados por sen de 60, obtenemos que esa apotema es igual a 6 sobre sen de 90 por sen de 60. Dice que da 3 raíz de 3. Vamos a ver si eso es correcto. Entonces sería 6 sobre sen de 90. Sen sobre sen de 90 por, aquí sería por sen de 60. Entonces cambiemos ese que está ahí. En lugar de 30, 60. Y nos tiene que dar 3 raíz de 3. Sí, da efectivamente 3 raíz de 3. Por lo tanto, ya tenemos la medida de el lado, que sería 6. Pero recordemos que las unidades que estamos trabajando son centímetros. Si no me equivoco, el problema dice 6 centímetros. Entonces, estamos trabajando en centímetros. Por lo tanto, el lado también mide 6 centímetros y la apotema mide 3 raíz de 3 centímetros. Ese sería el ejercicio que está de ejemplo para esta primera semana. Vamos a ir a la parte de la práctica. Vamos a pasar a la siguiente página. En la siguiente página están los ejercicios de movilización y aplicación de los conocimientos aprendidos. Entonces aquí es donde vamos a poner en práctica ese ejemplo o el procedimiento que se hizo en ese ejemplo que acabamos de trabajar. Dice el primer ejercicio. 1. Determino la medida del apotema de un cuadrado de 4 centímetros de radio. Entonces lo primero que voy a hacer es, como decía ya, dibujo, o hago un dibujo representativo de esa situación, o sea, cuadrado. No importa que el dibujo no sea exacto, pero que tengamos idea de qué es lo que se va a hacer. Aquí vamos a dibujar la apotema que va del centro al punto medio del lado y cae perpendicular. Y el radio que va del vértice al centro, o del centro al vértice. Entonces aquí tenemos apotema, es la que debo averiguar. Radio, me lo están dando, dice que mide 4 centímetros y que esto cae perpendicular, o sea, formando un ángulo de 90. ¿Qué es lo primero que voy a determinar? La medida del ángulo central, igual que en el ejemplo. Medida del ángulo central, 360 sobre n, pero ¿cuánto es n aquí? 4 porque es un cuadrado, entonces 360 sobre 4. La medida de ese ángulo central es igual a 90 grados, que es el resultado de esa división. Ahora sí, ya tengo el ángulo central. ¿Para qué ocupo ese ángulo central? Porque voy a tomar ese triángulo pequeño que es rectángulo. Bueno, voy a escribir primero dónde se ubica ese ángulo central. Ese ángulo central está formado por los dos radios. Ese ángulo de 90 sería, ese ángulo de 90 es todo este ángulo que está acá. Pero nosotros vamos a tomar solo la mitad. ¿Por qué? Porque vamos a agarrar ese triángulo pequeño que es recto, o sea, que tiene un ángulo recto. Entonces ahí estaría más o menos cuáles son los elementos de ese triángulo. Aquí la apotema. Aquí, como dijimos que es la mitad del ángulo central, ya sabemos que el ángulo central es 90, entonces aquí va a ir
45 grados. Nos falta el tercer ángulo. Sabemos que este es radio y que mide 4 centímetros. Solo lo voy a dejar en 4, ya sabemos que es centímetros. Radio igual a 4. Y nos falta este ángulo para poder determinar la apotema. Con esos datos ya podría. ¿Cómo hacemos para determinar cuánto mide ese ángulo? Sabemos que la suma de los ángulos internos es 180, entonces tengo dos. ¿Cuáles son los dos que tengo? 180. A 180 grados le resto el que tengo de 90 grados y el que tengo de 45. Y me queda que el otro es 45, el tercero. Entonces, es decir que aquí es 45 grados. Ya tengo los dos ángulos, bueno, los tres ángulos, y tengo la medida del radio y la apotema, que es la que tengo que averiguar. Planteo la ley de senos. ¿Qué vamos a plantear acá? Sería A, que es lo que debo averiguar, la variable, sobre sen del ángulo opuesto, o sea, de 45 grados. Es igual a el que tengo completo. Tengo que este es 4, el radio, sobre sen del ángulo opuesto. El ángulo opuesto es el que está al frente y es de 90 grados. Realizo el despeje de esa variable A, o sea, del apotema, y A queda. Esto se hace multiplicando a ambos lados por sen de 45. Entonces resulta que la apotema es igual a 4 sobre sen de 90 por sen de 45. 45 grados. Realizando ese cálculo ya obtendríamos la medida de la apotema. Vamos a realizar ese cálculo. Dice que sería 4 sobre sen de 90 por sen de 45. Le doy igual 2 raíz de 2. Es decir que la apotema de ese cuadrado con 4 centímetros de radio mide 2 raíz de 2. ¿Y qué unidades estamos utilizando? Centímetros. Entonces 2 raíz de 2 centímetros. Ya tendríamos el primer ejercicio resuelto. Vamos a leer el segundo. Dice 2. Si el radio de un cuadrado mide 7 raíz de 2 metros, determino la longitud del apotema. Es idéntico a este primer ejercicio. Entonces lo primero que debemos hacer es hacer el dibujo del cuadrado. Por ahí está. Ya no le voy a hacer los dos radios, pero sabemos que vamos a determinar primero el ángulo central. Sabemos que está el apotema y que el radio nos están diciendo que mide 7 raíz de 2 metros. No vamos a calcular el ángulo central porque ya sabemos cuánto es. Vamos a trabajar con azul acá. La medida del ángulo central es igual a 90 grados. Sí vamos a trabajar con el triángulo pequeño, pero ya sabemos los datos del ejercicio anterior. Lo único que cambia es que ya el radio tiene un valor distinto. Entonces vamos a hacer el dibujo del triángulo que sale de acá. Vamos a ver. Ese triángulo que yo tomo allá es más o menos este triángulo pequeño que está acá. Es el triángulo que yo voy a tomar allá. Y de ese triángulo yo sé que aquí es de 90, que esta es la apotema, que este ángulo es la mitad del ángulo central, es decir, 45,
y que el ángulo faltante también mide 45 para que sumen 180 y que este radio en este problema mide 7 raíz de 2. Planteo la ley de seno, sería igual que la anterior, similar, a sobre sen del ángulo opuesto, que es sen de 45 grados, es igual a el que tengo completo, pero ahora es 7 raíz de 2, que es la medida del radio, sobre sen del ángulo opuesto, que es sen de 90 grados. Despejo la apotema, en este caso, multiplicando a ambos lados por sen de 45, obtengo que la apotema es 7 raíz de 2 sobre sen de 90 por sen de 45 grados. Realizo ese cálculo y obtengo la medida del apotema. Vamos a realizar el cálculo. Sería 7 raíz de 2 sobre sen de 90 grados. Y eso lo multiplico por sen de 45. Le doy igual y obtengo 7. Es decir, la apotema mide 7. Aquí sería 7. ¿Qué unidades estamos usando? Metros, entonces sería 7 metros. Esos son los dos primeros. El tercero, vamos a leerlo, dice: determino la longitud del apotema de un cuadrado de 12 centímetros de radio. Entonces es idéntico a estos dos anteriores. Lo único acá es que el radio en el primero era 4, en el segundo es 7 raíz de 2 y en este es 12. O sea, hay que hacer el mismo procedimiento. Ahí se los voy a dejar para que lo resuelvan ese 3 y voy a pasar al número 4. ¿Por qué al número 4? Porque vean que el número 4 dice: determino la longitud del apotema de un triángulo equilátero de 6 metros de radio. Entonces ya este no es un cuadrado, es un triángulo equilátero. Vamos a hacer ese para hacer los de triángulos. Entonces lo primero es hacer una representación de ese triángulo equilátero con sus elementos. Inclinarlo un poco más. Vamos a hacerlo acá para que quede. Esta es la apotema que cae perpendicular y este es el radio. Vamos a dibujar el otro radio para obtener el ángulo central. Tengo los dos radios. Dice que el radio, cualquiera de esos radios, va a medir 6 metros. Vamos a nombrar este radio, 6 metros de longitud, y hay que determinar la apotema. Recordemos que esa apotema es perpendicular sobre el lado. Y vamos a determinar la medida del ángulo central. Medida del ángulo central es igual a 360 sobre n, pero en este caso n, que es el número de lados, es 3. Entonces medida del ángulo central es igual a 120. Haciendo esa división, 120. ¿Qué acaba de calcular? Todo el ángulo central, que es todo este de acá. Pero recordemos que para efectos del ejercicio solo vamos a utilizar la mitad de ese ángulo, porque agarramos la mitad de ese triángulo que está, por decirlo así, dentro del triángulo equilátero. Entonces vamos a dibujar ese triángulo pequeño, que es el rectángulo, y lo que obtenemos es lo siguiente. Aquí se forma un ángulo recto, el rectángulo. Esta es la apotema. Este es el radio que mide 6.
este ángulo es la mitad del ángulo central, es decir, 60 grados, 120, la mitad de 60, y falta el tercer ángulo, que sí lo ocupamos para plantear la ley de senos. Entonces vamos a ver cuánto falta para llegar a los 180. Tenemos 180, suma de los ángulos internos de un triángulo, le restamos 90, que es el ángulo recto, y le restamos 60, que es la mitad del ángulo central, es el ángulo de arriba de ese triángulo, y nos da 30 el ángulo de abajo. Es decir, que este ángulo mide 30 grados. Ahora sí, puedo plantear la ley de senos. ¿Qué me va a decir la ley de senos? A sobre sen del ángulo opuesto, o sea, sobre sen de 30 grados, es igual a 6, que es la medida del radio, sobre sen del ángulo opuesto, que es 90, o sea, sen de 90 grados. Despejamos la apotema multiplicando ambos lados por sen de 30 y obtenemos que la apotema es igual a 6 sobre sen de 90 por sen de 30 grados. Y hacemos ese cálculo. Vamos a mostrar la calculadora. Así realizamos el cálculo para obtener la medida. Dice que sería 6 sobre sen de 90 por sen de 30. Le damos igual 3. Entonces, esta apotema, en el ejercicio número 4, nos da como resultado 3. ¿3 qué? ¿Qué unidades estamos usando? Metros. Entonces sería 3 metros. Por acá nos dicen que son 6 metros. Entonces estamos usando metros. Ese sería el número 4. El número 5 dice, determino la longitud de la apotema de un triángulo equilátero de 18 metros de radio. Entonces es idéntico al anterior, hay que hacer el mismo procedimiento. Lo único tal vez es que no vuelve a hacer el cálculo del ángulo central, la medida del ángulo central, porque ya lo sabemos. Pero el resto va a ser igual, entonces lo voy a dejar por ahí para pasar al 6. Ya van a ver por qué paso al 6. Paso al 6 por lo siguiente, dice, el lado de un triángulo equilátero, ahora nos dan el lado, mide 2 raíz de 3. Determino la longitud del radio y apotema de dicho triángulo. O sea, ahora nos dan la medida del lado y debo hacer los cálculos del radio y del apotema. Y nos solicitan los dos ahora. Pero el ejercicio consiste en lo mismo. Primero hago el dibujo del triángulo. Voy a usar negro. O el dibujo del triángulo equilátero. Una representación. Dibujo el apotema que cae perpendicular. El radio. Venimos acá. Sabemos que aquí es de 90 grados. Que esta es la apotema. Que ese es el radio que me están solicitando y que todo este lado, cualquiera de los lados, mide 2 raíz de 3, porque en los polígonos regulares los lados son iguales, ¿verdad? O miden lo mismo. Pero en el triángulo pequeño, o sea, el triángulo que está dentro, lo que vamos a usar es medio lado. O sea, ocupo saber cuánto es la mitad de ese lado. Vamos a hacer el cálculo ahí. La mitad de ese lado. Dice que el lado es 2 raíz de 3. La mitad sería raíz de 3. ¿Por qué? Porque agarro 2 raíz de 3 y lo divido entre 2. Eso me da raíz de 3. Es decir, lo que ocupo para hacer los cálculos es ese raíz de 3. O sea que va a estar acá la mitad del lado, raíz de 3. Ahora sí, continuamos
Con el ejercicio, lo primero que vamos a hacer, según los pasos, es la medida, el cálculo de la medida del ángulo central, 360 sobre 3, ya sabemos que es 120, entonces medida del ángulo central es igual a 120 grados. Dibujo el triángulo pequeño que se obtiene, triángulo ese que se forma a lo interno, del polígono, en este caso es un triángulo equilátero. Y resulta que aquí forma un ángulo de 90, esta es la apotema, este es el radio, no los tengo que averiguarlos. Esta es la mitad del ángulo central, o sea 60 grados. Acá abajo la medida de este lado del triángulo es raíz de 3. Raíz de 3, que es la mitad del lado completo, ¿verdad? Y este otro ángulo mide 30, porque los tres internos suman 180. 30 grados. Ya tengo los datos. Vamos a plantear la ley de senos, pero ahora hay que plantear, es una sola ley, pero usarla dos veces, ¿verdad? La primera para averiguar el radio y la segunda para averiguar la apotema. Es como en el ejemplo original, en el ejemplo de la semana. Dice, primero averigüemos el radio, sería R sobre sen del ángulo opuesto, es decir, sobre sen de 90. Es igual a, aquí vamos a usar la que tengo completa, porque si escribo la apotema acá, no me va a permitir averiguar alguna de las dos variables. Entonces tengo que escribir la que está completa, que es raíz de 3 sobre sen del ángulo opuesto, que es 60. Sen de 60. Despejo ese radio, multiplicando ambos lados por sen de 90, y obtengo que el radio es igual a raíz de 3 sobre sen de 60 grados por sen de 90. Y al realizar ese cálculo voy a obtener la medida del radio. Vamos a realizar ese cálculo. Dice que sería raíz de 3 sobre sen de 90, sen de 60, perdón, sobre sen de 60 por sen de 90. Y eso nos da como resultado 2, es decir, que el radio mide 2 metros. 2 metros de radio. Vamos a calcular la apotema con ese mismo triángulo. Ahora usamos la ley de senos para calcular la apotema. Entonces aquí sería, vamos a plantear esa ley. La apotema sobre sen del ángulo opuesto, que sería sen de 30. Es igual a la que tengo completa, raíz de 3 sobre sen de 60. Sen del ángulo opuesto. Despejo la apotema multiplicando ambos lados por sen de 30 y obtengo que raíz de 3 sobre sen de 60 por sen de 30 es igual a la apotema. Hacemos ese cálculo para ver cuánto da esa apotema. Raíz de 3 sobre sen de 60, ya está ahí. Lo que cambio es este sen, que es sen de, no es sen de 90, es sen de 30. Me da igual a 1. Es decir, esa apotema mide 1 metro. 1 metro. Ahora sí, resulta que este proceso, como ustedes pueden observar, es algo que
que se repite independientemente del polígono que sea. Ya lo probamos con un cuadrado, con un triángulo. En este ejercicio número 7 dice, determina la longitud del apotema de un pentágono regular de 10 centímetros de radio. Ahora vamos con un pentágono. El pentágono tiene 5 lados, entonces vamos a aplicar el mismo proceso porque independientemente del polígono se puede utilizar ese proceso. Vamos a hacerlo por acá. Vamos a hacer más o menos el dibujo de un pentágono regular. Aquí, como les mencionaba, no importa que el pentágono no esté hecho con medidas exactas. Lo importante es que ustedes tengan una idea de cuáles son los elementos que nos están dando y cuáles son los elementos que ocupo averiguar, ¿verdad? Entonces por acá está. Vamos a hacer el apotema y el radio. Vamos a escribirle. Recordemos que el apotema cae perpendicular. Esta es la apotema, este es el radio. Y nos dicen que ese radio mide 10 centímetros. Y que debemos averiguar la longitud del apotema o la medida del apotema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero, determinar la medida del ángulo central. Sería 360 sobre n, que en este caso es 5. Y esa medida de ese ángulo central nos va a dar 72. Vamos a hacerlo por acá. 360 sobre 5. 72 grados. Aquí es 72 grados. Una vez que obtengo ese ángulo, dibujo el triángulo rectángulo que se obtiene aquí al interior con los componentes apotema, radio y medio lado. Entonces tengo esto. Esa es la apotema, este es el radio. Apotema. Apotema. Aquí le voy a escribir 10, pero sabemos que este representa el radio. La apotema es perpendicular al lado. Entonces este ángulo es la mitad del ángulo central. La mitad de 72 es 36. Ese 72 dividido entre 2 da 36. Entonces es decir que aquí es 36. 36 grados. Nos falta este de acá que se ocupa, el tercer ángulo. Recordemos que los tres ángulos suman 180. Entonces hacemos acá 180 menos 90 menos 36 y nos da 54, que es el tercer ángulo. Es decir, este ángulo de acá es 54, es de 54 grados. Planteamos la ley de senos. ¿Qué dice la ley de senos acá en este triángulo rectángulo? A sobre sen de 54, que es el ángulo opuesto al lado A o del lado de medida A o al apotema, es igual a el que tengo completo, que es 10 sobre sen del ángulo opuesto, que es sen de 90 grados. Despejo esa apotema multiplicando ambos lados por sen de 54 y obtengo que la apotema es igual a 10 sobre sen de 90 multiplicado por sen de 54. Realizo el cálculo
y obtengo la medida del apotema. Con el cálculo 10 sobre sen de 90 por sen de 54. Y me da igual a 8,09. Con dos decimales, ¿verdad? 8,09 unidades de medida está en centímetros, entonces 8,09 centímetros. Bueno, vamos a revisar, a recapitular. Vamos a recapitular entonces el proceso para resolver los ejercicios de averiguar apotema o radio, incluso hasta lado. Entonces hago el dibujo, ¿verdad? Del polígono que me indican. Escribo los datos, los que me dan y los que tengo que averiguar, ubicándolos correctamente. Luego determino la medida del ángulo central, que lo voy a ocupar en el triángulo rectángulo que debo sacar de ese polígono. Ese triángulo rectángulo que saco es con las componentes, la apotema, el radio y la mitad del lado. Y el ángulo de arriba es la mitad de ese ángulo central. Eso para ubicarlo siempre, no importa en la posición que se encuentre, siempre puedo utilizar ese procedimiento. Ahora, luego de eso, con ese triángulo planteo la ley de senos para encontrar el valor que me solicitan o los valores que me solicitan. Entonces, en estos casos, como es solo el apotema, entonces planteo el apotema sobre el sen del ángulo opuesto es igual a la medida que me dan, la completa, sobre el sen del ángulo opuesto, ¿verdad? Hago el despeje, realizo el cálculo en la calculadora y obtengo el valor del apotema. En este caso, en el caso número 6, obtuvimos también el valor del radio, ¿verdad? Entonces, inclusive puede solicitar el valor del lado en algún ejercicio y se realiza el mismo procedimiento. Entonces vamos a regresarnos a los ejercicios 3 y 5, a ver cómo les va a ustedes. Carla y Natalie. ¿Cómo ven esos ejercicios? El número 3 y el número 5. Ajá. Ajá. Bueno, lo que se vale es que hagamos primero el dibujo del cuadrado en el 3, ¿verdad? Dice, determino la longitud del apotema de un cuadrado de 12 centímetros de radio. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues dibujar el cuadrado es lo primero, ¿verdad? Eso es lo que van a hacer. Entonces dibujen el cuadrado. Vamos a ver, ahí está en negro. Vamos a dibujar ese cuadrado. Aquí está la apotema, que va del centro al punto medio del lado y es perpendicular. Y aquí está el radio. Esos son los elementos. Recordemos que esa apotema cae perpendicular. Esta es la apotema. ¿Cuánto mide el radio? Acá dice que el radio mide 12 centímetros. Y ahora sí, pregunta para ustedes. ¿Cuál es el primer cálculo que debo realizar? Correcto, medida del ángulo central. Entonces vamos a realizar ese cálculo. Pero ya está hecho anteriormente, ¿verdad?
Ya sabíamos que en un cuadrado la medida del ángulo central es ¿cuánto? 90 grados, correcto. Ajá. Ahora, dibujamos el triángulo rectángulo que se obtiene ahí adentro del polígono, o sea, dentro del cuadrado. Ese triángulo rectángulo está formado por la apotema, por la mitad del lado, ujú, y por el radio. Ajá. Entonces vamos a escribirle los elementos, apotema, que es la que tengo que averiguar. Ya no voy a escribir radio porque sé cuánto mide ese radio. ¿Cuánto mide el radio? 12 centímetros. Ahora sí, este ángulo de arriba, ¿cuánto mediría? 45 grados. Este es de 90 porque la apotema cae perpendicular al lado. Y por ende el siguiente ángulo, el tercero, va a ser también de 45 para que sume los 180 grados los ángulos internos. Ya tengo los datos. Vamos a plantear la ley de senos. Usamos primero la variable que debo averiguar, o sea, apotema. ¿A sobre qué? Sobre sen de 45 grados es igual a el que tengo completo, o sea, el lado del cual tengo la medida, que es 12 sobre sen de qué? Sobre sen de 90 grados. Realizo el despeje de la variable a del apotema, multiplicando ambos lados por sen de 45 y obtengo que esto es 12 sobre sen de 90 multiplicado por sen de 45. Entonces van y realizan ese cálculo y me dicen cuánto da esa apotema. 6 raíz de 2, correcto. Voy a realizarlo por acá. Dice que sería 12 sobre sen de 90 por sen de 45. Le doy igual 6 raíz de 2. Ajá. Pero ¿qué unidades estoy usando? Centímetros. Entonces 6 raíz de 2 centímetros. Y está listo. Ese es el número 3, ¿verdad? Vean que es idéntico al número 1 y al número 2. Vamos con el número 5. El número 5 entonces va a ser idéntico al número 4 y algo similar al número 6. No tan idéntico porque en el 6 nos están dando la medida del lado y en el 5 y el 4 nos dan la medida del radio. Esa es la única diferencia, pero el proceso en sí es el mismo. Vamos a hacer ese número 5. Entonces, vamos a hacer el dibujo del triángulo. Voy a hacerlo en verde. No tengo la línea. Por acá está. Supongamos que ese es el triángulo equilátero. Aquí vamos a dibujar la apotema. Cae perpendicular. Este sería el radio. Le escribimos los nombres a esos componentes. Apotema, el radio que dice que es 18 metros de longitud. La apotema cae perpendicular. Y realizamos el procedimiento similar al anterior, es decir, calculamos la medida del ángulo central, que es 360 entre 3 y nos va a dar 120 grados.
saco ese triángulo rectángulo pequeño que se forma dentro del polígono o dentro del triángulo equilátero y lo que obtengo es un triángulo pequeño con las componentes. Que se forma con las componentes serían la apotema, que está acá, es la que debo averiguar, el radio, que mide 18. Este ángulo de arriba, ¿cuánto mide ese ángulo de arriba? 60, porque es la mitad del ángulo central, ¿verdad? 60 grados. ¿Y el de abajo cuánto mide? 30, correcto, para que los tres de adentro sumen los 180 grados. 60 más 90, 150 más 30, 180 grados. Ahora sí, tenemos los datos, planteamos la ley de senos. Primero la variable que voy a averiguar, A sobre sen de el ángulo opuesto, es decir, 30 grados. Es igual a el dato que tengo, que es 18, la medida del lado que tengo, sobre sen del ángulo opuesto, que es sen de 90 grados. Realizo el despeje de esa variable A, del apotema, multiplicando ambos lados por sen de 30, es decir, tengo que la apotema es 18 sobre sen de 90 grados por sen de 30 grados. Realizo ese cálculo y me dicen cuánto da. ¿Cuánto da? 9. Ajá, es correcto. Vamos a verificarlo aquí en la calculadora. Dice que esto sería 18 sobre sen de 90 por sen de 30. 9. 9 que estamos trabajando con metros, entonces esto sería 9 metros. Ajá. Y ahí estarían los ejercicios de esta semana. Entonces vean que todos se pueden realizar, todos estos se pueden realizar aplicando la ley de senos, ¿verdad? Estos ejercicios nos van a servir de calcular la apotema para la semana que viene, donde vamos a tener que calcular áreas. Y en las áreas, la fórmula dice que el área de un polígono regular es perímetro por apotema dividido entre 2. Entonces vamos a ocupar la apotema, vamos a ocupar la medida de lado para calcular el perímetro. Y esto que vemos hoy nos va a servir para la siguiente semana. Entonces, para que lo repasen, si quedó alguna duda, igual me pueden hacer la consulta en este momento y la evacuamos. Me dicen si tienen alguna consulta. Ah, bueno, qué dicha, ¿verdad? Sí, los ejercicios, el procedimiento se repite y es útil, ¿verdad? Es muy útil porque me permite determinar cualquiera de los elementos, ya sea el apotema, el radio o el lado. Incluso por ahí trabajamos los ángulos también, ¿verdad? Los ángulos de ese triángulo rectángulo que se forma adentro. Entonces, si no hay más preguntas, podemos quedar por acá por hoy.